Tema 8, ejercicio número 1. Traza el triángulo cuyo lado A es 38 milímetros y cuyo ángulo A es 75 grados y cuyos lados B, C más B son 75 milímetros. Después transfórmalo mediante un giro sabiendo que el ángulo de giro es de 60 grados en sentido positivo y que el centro del giro es su circuncentro. Bueno, pues vamos con la primera parte, que es construir un triángulo. El lado A, que es la base, es de 38 milímetros, así que sobre una horizontal elegimos un punto y desde ese punto medimos 3,8 con la regla. Yo lo hago con una circunferencia, conociendo el centro y el radio, 3,8 centímetros. El programa mide en centímetros. Y entonces nos genera este punto de aquí. La circunferencia la quito y me quedo con los dos puntos que los voy a nombrar. Este es el punto B y este es el punto C, la base de nuestro punto C. Así. ¿Vale? B y C. El punto A está por aquí. Entonces sabemos que el ángulo A, que es el ángulo opuesto, es de 75 grados. Por aquí tiene que haber un punto que formará un ángulo y ese ángulo es de 75 grados. Para hacer un ángulo de 75 grados que esté opuesto a este segmento, pues tenemos que utilizar un procedimiento básico muy importante que hemos hecho en ejercicios anteriores, que es el arco capaz. Entonces tengo que dibujar un arco capaz de 75 grados. Así que aquí, desde este punto hacia abajo, tengo que dibujar una recta que esté a 75 grados. Y para iniciar la construcción. Y dibujar 75 grados se puede dibujar con el transportador de ángulos o se puede hacer con las plantillas. Entonces te voy a explicar, eso seguro que lo sabes hacer, te lo voy a explicar con las plantillas. Entonces tengo que cambiar de programa. Y entonces me paso al Word. El ángulo de 75 grados a partir de un punto, voy a suponer que este es el punto, con las plantillas, pues es colocar, como las plantillas tienen, la escuadra tiene ángulo de 45 grados aquí y 90 grados aquí. Tenemos un ángulo de 45 grados que está construido. Y el cartabón, que es este, tiene ángulo de 60, es el ángulo grande, ángulo de 30, que es más pequeño, y un ángulo de 90, ¿no? Son dos triángulos rectángulos. Entonces, jugando con los ángulos de las plantillas, se pueden formar, por ejemplo, el de 75 grados. Si yo quiero poner a partir de aquí 75 grados, ¿no? Aquí 75 grados, pues lo voy a construir en la parte de arriba, que es más fácil. Entonces, como 75 es 45 más 30, puedo poner el ángulo de 30 grados y para eso voy a girar la plantilla esta para colocarla sobre su lado grande. La pongo aquí y la alineo con la horizontal. Ahí más o menos, ¿no? La pongo un poco más a la izquierda del punto para que me dé de sí y colocar la otra y poderla desplazar. Entonces aquí ya tengo 30 grados. Ahora giro la de 45 grados y la giro, por ejemplo, vamos a girarla así, a ver, así, y la apoyo sobre la otra. Al apoyarla sobre la otra, ¿no? Tengo primero ángulo de 30 grados y seguido un ángulo de 45. Ya tengo el ángulo de 75. Entonces esta la desplazo un poco así para alinearla con nuestro punto. El punto es ahí, aquí, este punto, y ya tengo los 30 grados más los 45 grados. Aquí puedo dibujar, por lo tanto, una de 75 grados a la izquierda. Entonces puedo dibujar una recta. La vamos a dibujar aquí, desde aquí, por ejemplo, desde aquí. Esto todo lo estoy haciendo yo con el programa, pero tú lo tendrías que hacer, pues claro, a mano. Hasta aquí, esa de ahí, más o menos, no habría que alinearla bien, dar un poquito mejor. Así tendría ya el ángulo de 75 grados. Es decir, que
este ángulo. Este ángulo de aquí es de 30. Este ángulo de aquí es de 45. Por lo tanto, al sumar los dos, este más este es de 75 grados. Y el que yo quiero es este de aquí, pero este es opuesto por el vértice. Es decir, que este de aquí, que es el que yo buscaba, también es de 75 grados. Entonces ya tengo dibujado con las plantillas, sin necesidad de transportador de ángulos, tengo dibujado el de 75 grados. Bueno, eso con las plantillas. Si os dejan utilizar el transportador de ángulos, pues colocas el transportador aquí, mide 75 y ya lo tienes, ¿no? Es mucho más rápido. Bueno, de cualquiera de las dos maneras, pues nosotros dibujamos aquí un ángulo de 75 grados. Yo lo hago pues con las herramientas del programa. Y entonces pongo un ángulo aquí, desde aquí hasta aquí, con amplitud de 75 grados. 75 grados en sentido horario. Sentido negativo de giro. Y entonces tengo aquí nuestro punto y lo uno con una semirrecta. Ahí está. Y ya tengo el ángulo de 75 grados hacia abajo. ¿Vale? Así. Este punto no me hace falta. Así que no muestro el objeto. Así. Vale, ya tengo aquí el ángulo de 75 grados. Y ahora el procedimiento del arco capaz lo que hace es dibujar una perpendicular a esta recta que hemos hecho a 75 grados, recta perpendicular a esta que acabamos de dibujar por este punto, eso con la escuadra del cartabón, y ya tengo esa primera recta. Y ahora esa recta se hace cortar, la cortamos con la mediatriz del segmento BC. Eso tiene un procedimiento, un arco a la izquierda, un arco a la derecha. Lo voy a dibujar directamente, ¿vale? Lo dibujo directamente para no ensuciar el dibujo. Y eso, aquí hay una opción que es mediatriz, la mediatriz de este segmento, la perpendicular que pasa por el punto medio, ¿vale? Y entonces donde corta a la mediatriz, pues tengo un punto que es el centro del arco capaz. Entonces el arco capaz es centro de este punto y va desde aquí hasta aquí. Entonces hago un arco con centro este punto, o sea, pongo el compás, lo empiezo aquí y lo termino aquí. Así que cualquier punto que esté sobre esta circunferencia, cualquier punto cuyo vértice, cualquier ángulo cuyo vértice esté sobre esa circunferencia, hacia el punto B y el punto C, tendrá 75 grados de amplitud, que es lo que nos pide el ejercicio. Pero no sabemos dónde. No sabemos dónde. Entonces, para hacer eso, para poner el punto correcto, hay que hacer otro arco capaz. Y es el arco capaz correspondiente a la mitad de 75. Entonces, para eso vamos a dividir este ángulo de 75 en dos partes iguales. Y para ello, pues lo que tenemos que hacer es calcular una bisectriz. La bisectriz, pues es un procedimiento que se hace centro aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Se hace centro aquí y se hace un arco que vaya hasta ahí abajo, un punto que he dibujado antes, por cierto. Lo subo esto un poco hasta ahí, corta en este punto, luego ya tengo dos puntos, este y este, que están a la misma distancia, y desde ahí se vuelve a hacer un par de arcos con la misma amplitud. Entonces voy a elegir la amplitud correspondiente a este. Luego esos arcos los voy a quitar porque si no estropean el dibujo. Entonces hago primero un arco de centro a este punto y radio hasta aquí, así, hasta ahí, y otro al revés, un arco de centro este punto ahora y un arco al revés, así, ¿vale? Entonces me genera este punto de aquí, este punto de aquí, ahí está, y entonces la semirrecta que parte desde aquí y llega hasta ese punto, bueno, podría haber puesto directamente un segmento, ¿no? Esa es la bisectriz del ángulo de 75 grados. Luego este ángulo es de 25, ¿cuántos son la mitad? De 37,5, ¿no? 37,5.
Y entonces hacemos la perpendicular. Al calcular la perpendicular de ese ángulo, este de aquí, me queda pues perpendicular a esta recta que pasa por este punto, así, y pasa exactamente por este punto de aquí. Ahí. Y ahora con ese radio hacemos la segunda circunferencia. Eso es una casualidad, seguramente no es casualidad, pero bueno, nos ha quedado de esa manera. Entonces ahora hago el arco que tiene este centro, empieza en un extremo del segmento y nos lleva hasta el otro. Entonces sobre esa circunferencia tendremos ángulos de 37,5, la mitad, ¿no? La mitad. Bueno, pues ahora tenemos que hacer otro razonamiento. Voy a ver si encuentro el enunciado que está aquí. Vamos a trasladar un poco hacia abajo para verlo. Ahí. Y entonces, ahora desde aquí vamos a dibujar la longitud del ángulo C más B. Como este es el vértice C, el lado opuesto empieza desde B y tendremos el lado B. Bueno, pues necesito saber cuánto vale el lado B y el lado C. Bueno, pues vamos a dibujar una circunferencia con centro, el punto B, a partir del que nosotros tenemos que dibujar el lado C, de 5,7. Entonces dibujo una circunferencia de centro este punto y de radio 5,7 centímetros. Así. Y corta al centro de los ángulos de 37,5 en este punto. Bueno, también corta en ese punto. Tendría este ejercicio dos soluciones. Vamos a poner solamente una, que es este punto de aquí. Lo marcamos. Y ahora dibujo ese segmento, el segmento que va desde aquí hasta aquí. Esta distancia es 5,7, es lo que mide C más B. C más B. Bueno, este punto de aquí, en este punto de aquí que lo vamos a marcar, este punto de aquí, me asegura que si lo uno con C es de 75 grados, porque es el primer arco capaz que hemos dibujado. Es decir, que si yo dibujo este segmento, lo que sé es que este ángulo es de 75 grados. Vamos a comprobarlo. Lo voy a medir. Mido, a ver si lo podemos medir aquí. Mido este ángulo. Ángulo en sentido positivo será así. Y vamos a comprobar que efectivamente mide 75. Hasta aquí y hasta aquí. Ese mide 75, ¿no? Por construcción del arco capaz. Vale. Ya sé que ese ángulo mide 75. Y este de aquí arriba también mide, como es otro arco capaz de la mitad, si yo dibujo este segmento, este de aquí arriba mide la mitad del de 75, que hemos dicho que era 37,5. Luego, ese también me asegura de que es 37,5. De nuevo lo compruebo. Mido de aquí, aquí y aquí. Y eso, como ves, mide 37,5. Lo hemos construido para que sea 37,5. Entonces, como este es de 75, esto es una propiedad geométrica que tienen los triángulos. Me podía quedar con la construcción, pero como es una construcción bastante interesante, yo te lo explico. Entonces, de formación profesional. Fíjate, a ver si te convenzo. Este ángulo más este que estoy marcando aquí, donde tengo la flechita, forman un ángulo llano. Es decir, que 75 más este, donde está la cruz, suman 180 grados. Y por otra parte, este, el que tiene la cruz, más este de aquí abajo, en ese triángulo que tengo a la derecha, también suman 180 grados. Así que este más el de la cruz 180 y este más este también 180. Por lo tanto, este, que es lo que le falta 180, es la suma de estos dos.
Estos dos también es el complemento de 180. Luego el ángulo de 75 grados es la suma de este, 37,5, más este de aquí abajo. Como 37,5 es la mitad de 75, este de aquí abajo necesariamente tiene que ser 37,5. Este triángulo de aquí, este que estoy marcando, es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales, simplemente por sumar, sumar los ángulos. Si es isósceles, este lado y este lado son iguales. Así que, si esto más esto es C más D, esto de aquí hemos considerado que es C y esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, esto de aquí es B y por lo tanto esto es B. Hemos conseguido nuestro triángulo. Bueno, la explicación es lo de menos. Lo que tenemos que saber es cómo se construye y se construye exactamente así. ¿Vale? Este es nuestro triángulo. ¿Vale? Hay que hacer todo este procedimiento. Voy a quitar algunas líneas de por aquí, quitar estos arcos de aquí. Este de aquí lo podemos quitar, yo creo que este también lo podemos quitar. Y estos de aquí abajo yo creo que también. Voy a quitarlos para ello. Este de aquí. Vale. Y estos puntitos de aquí son auxiliares, también los quito. Este de aquí y este de aquí. Bueno, vuelo para abajo y ahora hay que rematar el ejercicio, porque ahora en este triángulo que lo voy a marcar, o sea, lo voy a dibujar más grueso. Esta es nuestra solución del triángulo. Este es el triángulo que estábamos buscando. Ahora tenemos que girarlo. El circuncentro precisamente es donde se cortan las mediatrices. Aquí afortunadamente ya tenemos una mediatriz, luego tiene que estar en esta recta y curiosamente, no es una casualidad, pero es difícil de comprobar, ese punto que ya tenemos ahí, que es el centro de del arco capaz, el arco capaz precisamente es la circunferencia que pasa por este punto y este punto. Por lo tanto, es precisamente el circuncentro, ¿no? Luego no tenemos que buscarlo ya, es este. Entonces tenemos que girar este triángulo que nos da la solución, lo tenemos que girar 60 grados. Para girar 60 grados, pues cogemos este punto y con respecto de este centro lo giro 60 grados. Entonces para eso nos sirve la construcción de un hexágono regular. Y si yo hago centro aquí, voy a hacerlo con arcos, yo creo que con arcos es más fácil. Hago centro aquí y con este radio hasta aquí está el centro. Trazo una circunferencia, ¿vale? Este punto es el que resulta de girar 60 grados. ¿Por qué? Porque hemos hecho un triángulo equilátero. Esta distancia es el radio, esta distancia es el radio y esta distancia la que vamos a medir exactamente igual que el radio. Luego son estos tres puntos son los vértices de un triángulo equilátero. Así que este ángulo, el ángulo que va desde aquí hasta aquí, es de 60 grados, que es el ángulo de un triángulo. Así que este punto se ha girado a este, haciendo simplemente esa construcción. Si hago lo mismo para este punto, es decir, hago centro aquí, lo que pasa es que me hará falta la circunferencia. Voy a dibujar la circunferencia completa, el circuncentro completo, que es centro aquí, así, ¿no? La circunferencia del arco capaz primero que hemos hecho la hago completa. Y ahora tengo que girar este punto hasta aquí. Pues de nuevo, cojo un arco, hago centro aquí, hasta el centro de la circunferencia y lo giro hasta que corta la circunferencia. Y este punto, que lo voy a marcar, es el punto girado 60 grados. Ese es el segundo punto girado. Y el tercer punto hago lo mismo aquí, este de aquí. Pues cojo un arco, hago centro aquí y con radio hasta este punto lo giro hasta ahí y me genera ese punto de ahí. Ese es el punto girado. Me voy a acercar un poco para marcarlo bien y este sería el tercer punto.
Bueno, pues uno de los 3 puntos. Ahí, no lo he puesto bien. Ahí está. Uno de los 3 puntos. Me voy un poco para arriba. Los 3 puntos girados, que son este y ese es el ángulo girado 60 grados. Así que lo voy a dibujar. Hemos quedado que este es el primero, este es el segundo y ese es el tercero. Lo uno con el primero de todos y lo cambio de color para que se vea distinto. Y ese sería nuestro ángulo girado con respecto del circuncentro. Y el circuncentro resulta que es el centro del primer arco capaz, que hemos dibujado el de 75 grados. Bueno, pues este sería todo nuestro primer ejercicio, que hay un lío de líneas y yo creo que es difícil lo de encontrar el triángulo primero, el que tiene un ángulo de 75 y que la suma de los otros dos lados sea 5,8, me parece que era. Yo no lo he encontrado en tu libro, lo tengo que buscar por ahí para ver cómo se hacía. O sea que es una construcción de estas que hay que saberse de memoria. Bueno, pues lo dejamos ahí.